iba a estar en el lugar. Y le decía, tú eres así, 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 tienes el pelo largo y tiene una gomita de tal color que te amarra el pelo. Cuando Joan está en el culto, está explicándole a los hermanos la visión que tuvo antes de llegar a la iglesia, cómo Dios le mostró a esa persona. Luego esa persona justo estaba en el culto porque ya Dios lo había revelado, pasa adelante. Lo que no sabíamos Joan y yo, que las personas después nos testificaron al final, fue que el joven se dedica a la brujería, Joan, y que era satanista. Y fue muy impactado, porque lo que el Señor me revelaba era que él no iba para allá ese día. Pero agarra, le pide la ubicación a una joven, eso no lo testifican al final. Estamos viviendo un problema hoy día en la iglesia, Joan, y es que se nos olvida que la generación que estamos es una generación que tiene mucho acceso a la información. De la información al conocimiento hay un estrecho. Sin embargo, también tenemos una generación que conoce. Personas que no son creyentes o no asisten fijo a una iglesia, pero conocen la Biblia, se saben algunas citas de memoria. Te pueden mencionar libros apócrifos, te pueden mencionar libros que están en otras religiones y compararlos, hacerte un cuadro comparativo ahí, a modo verbal, con la Biblia que nosotros estudiamos, etcétera. Entonces tenemos una iglesia que se le olvida que estamos en una época donde la gente sabe mucho, mucha letra, pero quiere algo diferente. Entonces la iglesia está usando métodos, considero que un poco errados, porque se está quedando en la palabra y no en la manifestación de la palabra que se predica. Wow. Creo que hace falta la manifestación de la palabra. Entonces este tema lo vamos a abordar de manera clara. Vamos a hablar qué es la iglesia, cómo debe ser la iglesia y por qué decimos, amados hermanos, que la iglesia debe ser peligrosa. Joan, bienvenido, Dios te bendiga. Amén, Dios bendiga a la audiencia. Bueno, mira, sabes que a este tiempo le dicen la era del conocimiento. Sí. Y si estamos en la era del conocimiento, la gente no necesita conocimiento porque ya hay. El mundo espiritual siempre trae lo que se necesita. De acuerdo. El Evangelio Jesús lo hizo. Habían soldados, habían ejércitos. El Imperio Romano, en pleno esplendor. En pleno esplendor. Y por eso cuando él vino a manifestar el reino no trajo soldados ni ejércitos. Wow. Trajo lo que el ejército, lo que el Imperio Romano no podía traer. Había enfermedad, había confusión. Y como ellos daban más confusión, más enfermedad, él trajo una cura. Trajo sanidad, liberación y salvación del alma. O sea, siempre Jesús trae lo que se necesita. Entonces en esta etapa no se necesita conocimiento porque ya ahí se necesita evidencia, manifestación. Quiero tomar ese punto que acabaste de decir, en la contrastación del Imperio Romano en la época del tiempo de Jesús. Pero también, aparte del Imperio Romano, estaban los escribas y fariseos, sí, con mucha letra, con muchas dogmas, con una enseñanza de no se puede hacer nada en sábado. Y Jesús entonces sana a una mujer con 18 años de una espalda jorobada, que tiene una joroba en la espalda, y le dicen a Jesús cuándo hacer el milagro y cuándo no hacerlo. Y tú te quedas pensando y dices, bárbaro, en un sentido coloquial, acaba de hacer un milagro. ¿Cómo tú le dices cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo? Y digo esto porque los escribas y fariseos tenían en sus manos la escritura, la Santa Escritura, pero le faltaba poder. Por eso cuando la gente escuchaba a Jesús decía, yo lo escucho a él porque él habla como quien tiene autoridad. Sí. Y Jesús, según lo que se marca en sus predicaciones, podemos ver que Jesús de vez en cuando alzaba la voz, pero no siempre Jesús alzaba la voz. Alzaba la voz porque no había micrófono, pero no era que se mataba pidiendo la atención de la gente, captaba la atención de la gente, porque la palabra llegaba con impacto, sí, llegaba con poder, y aparte de eso, Jesús siempre trajo evidencia de lo que predicaba. Por eso la gente ya cuando fue creciendo la fama de Jesús, le prestaba atención a su palabra. Porque los escribas y fariseos tenían conocimiento y hablaban en ese conocimiento. Pero la gente siempre esperaba que después de que Jesús termine, viniera la evidencia de lo que él había hablado. En los lugares que Jesús se movió y dio una enseñanza, siempre hubo manifestación de milagros, sanidad, algo hubo, algún indicio de que lo que él estaba hablando se iba a evidenciar. Por eso en este tiempo, una de las cosas que estamos viviendo es que hay una costumbre. Wow. Y la costumbre está tiene ya un efecto negativo en los que no son servidores del Señor. Wow, ahí vienen a leer la Biblia otra vez. ¿Y qué va a pasar? Van a leer la Biblia y van a leer la Biblia y se van a ir.
Ya, ahí terminó todo. Entonces, esa costumbre se ve confrontada cuando alguien lee la palabra o la predica o la demuestra, pero trae también evidencia, Shalom. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? No es lo que es de costumbre, es lo inusual. Y lo inusual fue lo que hizo Jesús cuando trajo manifestación. Por eso vuelvo y repito esta palabra, manifestación. Jesús no vino con simple palabrería, Él siempre traía manifestación y evidencia del poder de Dios. Eso fue lo que hizo la diferencia. Que tenía el conocimiento, sí. Cuando se le aparece a Satán en el desierto, convierte esta piedra en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Tírate de aquí, que los ángeles te salvarán. Al ser Jehová tu Dios no tentará. Si postrado me adorares, te daré todo este reino. Solo a Jehová tu Dios adorará. Él tenía conocimiento, pero sabía también, era entendido en los tiempos, dónde usar el conocimiento, contra quién usar el conocimiento, que ese es otro tema. La iglesia está enfocando el conocimiento hacia adentro. Wow. Entonces, un conocimiento que fue creado para golpear hacia afuera, cuando lo utilizas hacia adentro, no tiene el efecto que debe tener, el debido efecto, que es la transformación de aquellos que no han sido transformados. Entonces, una palabra que ya tú conoces, esta ha sido revelada y trabajó en tu vida. Cuando tú vienes y la repites, no tiene el mismo efecto que la primera vez. ¿Por qué? Porque esa palabra te chocó una vez, pero ahora debe chocar a otro. Eso que estás hablando de que el conocimiento está chocando hacia adentro, es un punto muy importante y en esta parte voy a hablar bien claro. Joan, hacemos congresos para nosotros lo evangélico. Hacemos campañas para nosotros lo evangélico. Hacemos cruzadas para nosotros lo evangélico. Decimos culto de avivamiento y solo está lo evangélico. No hay almas. No puede haber un avivamiento si no hay un necesitado que necesite ser sanado, que necesite ser libertado, que necesite ser restaurado. No puede haber una cruzada evangelística si el evangelismo es para nosotros los mismos creyentes. No puede ser que en un evento que sea para las almas, usted pregunte al final de la prédica, ¿dónde están los amigos? Aquellos que nos visitan, que todavía no sirve el Señor, y no hay. Nadie invitó. Entonces, como yo dije una vez en un programa hace ya un tiempo, estamos como cerdos en una mesa, donde la palabra de Dios está siendo servida, está bueno el banquete, pero nos estamos comiendo nosotros lo evangélico. Entonces estamos regordete de conocimiento, regordete de gozo, pero entonces no hay manifestación, no hay avivamiento, porque ese conocimiento no es de impacto hacia afuera. Wow. ¿De qué te sirve predicarle a una persona de sanidad si al final no hay una manifestación de esa palabra sanadora? Eso es como el que está en una fila de un buffet y los platos están contados y tú vienes y te sirves 3 veces. Hay 3 personas que no van a comer. Sí. Así mismo es como el que conoce la revelación, o sea, de que Dios salva, de que Dios ayuda, pero no le predica a otro de lo que Dios está haciendo. Solo va y disfruta solo del mensaje. Va y disfruta los cultos, aplaude, pero nunca invita a otra persona. Él se está comiendo solo. Te voy a explicar qué es lo que pasa, Joan. En la alimentación hay un proceso donde tú comes, está el proceso de demolición de los alimentos, donde tú masticas, pero luego entonces pasa a la garganta, al estómago, el estómago digiere y luego tú desechas. Pero hay una parte de la alimentación que es la nutrición, que es que eso que tú comes debe aprovechar al cuerpo. Y eso se evidencia en que tu piel se ve saludable, tu pelo se ve saludable, tú te sientes saludable, no te fatigas, tienes un orden de vida a nivel de salud, a nivel nutritivo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los creyentes estamos recibiendo la palabra, le estamos masticando y muy probablemente le estamos digiriendo porque nosotros en nuestra vida estamos dando fruto digno de arrepentimiento, pero solo se queda ahí. No estamos siendo de impacto a otra persona. Wow. Nuestra nutrición se ve no solo en los frutos que nosotros damos, sino también en aquellos que nos ganamos para el Señor, en esa manifestación de poder. Porque el Evangelio es locura para el que se pierde, pero es poder de Dios. El Evangelio siempre seguirá viéndose como locura mientras no haya poder de Dios. Para poner esto más intenso, es como cuando tú le preguntas a una persona, ¿cuántos años tiene en el Evangelio? 20. ¿Cuántas almas te ha ganado para Cristo? ¿Dios ha hecho un milagro a través de ti? No. ¿Se ha sanado a alguien a través de ti? No. ¿Te ha usado el Señor para bendecir a alguien? No. Hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque eso no es solo para el ministro. Eso lo está viviendo. Eso es para la iglesia. La iglesia de Jesucristo completa fue la que fue llamada a hacer cosas mayores que las que Cristo hizo. ¿Por qué este tema de la iglesia debe ser peligrosa? Porque cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos una iglesia que está, ¿cómo podemos decirlo? Todo en una misma sintonía, un mismo calibre.
eléctrica. La manifestación. Donde llegan, se sanan los enfermos. Donde llegan, se son liberados Y era tan demonios. fuerte la manifestación que sonaba en el gobierno. Los romanos estaban asustados. Exactamente. Porque se escuchaba el murmullo de que por donde esta gente pasaba los enfermos se sanaban. Los que estaban en la medicina de aquel tiempo también querían saber qué era lo que estaba pasando. Así es. Que para que alguien se sana había que preparar un brebaje y tenerlo una semana bajo observación, o 2 semanas, un mes, lo que fuera. Pero cuando llegaban estos supuestos que creían en Jesús, oraban y en un segundo Dios hacía el milagro. Los mismos fariseos tenían que arrancar para allá. Ya los fariseos estaban, la gente no se ha dado cuenta de esto, eran seguidores número 1 de Jesús, aunque no lo amaban. Sí. Porque donde Jesús estaba aparecían los fariseos. ¿Qué es lo que va a hacer el hombre ahora? Porque la iglesia era peligrosa. Ay, Dios mío, donde quiera que llegaba había algo. Había un cambio, una transformación. Donde había hambre se multiplicaban los panes. Algo hacía la iglesia. Pero yo no escucho que por donde pasó Jesús diga que no se supo, que todo se quedó igual. Siempre había un movimiento. Jesús tenía hasta que desaparecerse de medio de la gente, porque la multitud agolpaba. Porque por donde Jesús pasaba, por donde pasaba la iglesia, había una evidencia. Y tú citas a Jesús y yo cito a los discípulos porque mucha gente dirá, eso era Jesús, pero Jesús mismo dijo que haremos cosas mayores. Pedro. Y vemos a los discípulos. La sombra de por donde iba a pasar Pedro, sacaban a los enfermos para que la sombra le dé y los sane. Está fuerte. Entonces, es un punto interesante porque la iglesia, Joan, quiere estar callada y sumisa bajo ciertas condiciones que ha impuesto el mundo bajo el sistema y el idealismo que se está moviendo. Pero es porque la iglesia no quiere tener un compromiso de manifestación de poder. Porque para poder manifestar el poder, Joan, según la palabra, debemos estar íntegros delante de Dios. Debemos llevar una vida de comunión plena con Dios, de sacrificar mi carne, mis deseos a la voluntad del Señor. Y también llevar una vida espiritual continua. Porque el mismo Jesucristo dijo, hay espíritu que no sale sino con ayuno y oración. Entonces, ¿qué nivel de búsqueda está teniendo la iglesia que no está manifestando el poder? ¿Qué pasa, Joan? Hay una corriente filosófica que se llama humanismo. Háblame de eso. Eso viene para traer el centro en el hombre. Por mucho tiempo, el término de filosofía se pasa del mito al teo y del teo al antro. ¿Cómo así? Primero estamos en un idealismo sobre dioses que se origina en Grecia en el siglo IV a.C. Entonces viene y pasamos a un ciclo teocentrista donde se conoce al Señor, pero luego el hombre sale de todo eso y se centra en el hombre. El hombre, el ser humano, ya no es solamente el sujeto, sino también el objeto de estudio. ¿Cómo así? Ya no es un participante social, sino también alguien a quien hay que estudiar. Entonces se llama antropocentrismo porque se centra en el hombre, se centra en el ser humano, en las emociones, de ahí sale el psicoanálisis y todas esas cosas, para estudiar al hombre, el conductualismo, su conducta y todo lo demás. ¿Qué tiene que ver eso con el tema que estamos tratando? La iglesia quiere ser muy natural y centrarse en estudiar al ser humano. Es bien cierto que hay cosas que hay que tratarla a nivel natural, porque si algo Cristo nos vino a enseñar es cómo servir a Dios en nuestra humanidad. Ahora bien, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo y que somos un ser integral, alma, cuerpo y espíritu. Queremos desfasar el área espiritual para convertirla en un área humanista. ¿Cómo así? Bueno, que si tú te sientes mal por el que oye razón y no te quieres congregar, es entendible porque eres un ser humano. Y eso es verdad, pero la carne nunca siente las cosas del espíritu. La carne nunca te va a hacer sentir. Tú no vas a decir, yo siento orar, yo siento ayunar. Esas cosas hay guerra. Además, el ser humano en Dios no puede caminar por lo que siente, se camina por fe, porque los sentimientos, según la palabra, el corazón es engañoso y los sentimientos te van a traicionar. Ahora bien, esa corriente humanista que estamos viviendo en la iglesia está tratando de volver a la iglesia una psicóloga para el mundo. Y no podemos ser solo psicólogos para el mundo. Es cierto si te sientes mal, ve allá y te sentirás un chin mejor, un poco mejor. Sí, no, y tírate, disfruta del servicio para que salgas de la rutina un rato. Pero la persona dice, ay, sí, me sentí muy bien en el sermón. Ajá, ¿y la transformación de tu vida? ¿Me entiendes? Entonces, y esos malos hábitos que habitan dentro de ti, que están destruyendo tu matrimonio, tu familia, tu finanza. Me doy a entender. ¿Para cuándo? Entonces la iglesia, señores, yo creo que Dios le dio la autoridad, Jesús le dio la autoridad a la iglesia para echar fuera todo ese tipo de situaciones que hoy en día estamos viviendo. Nadie puede ir a una iglesia, una persona no puede ir a una iglesia a sentarse ahí con un espíritu de depresión, tirar el servicio y salir con el espíritu de depresión para su casa. No, y yo te voy a decir algo.
suele pasar que entran a la iglesia y es lo mismo como si entraran a una conferencia de autoayuda. Lo dijo. Es lo mismo. Ay, Porque ay, ay, es ay. lo mismo que si entraran a una conferencia de autoayuda. El sermón te hace sentir mejor, las canciones te hacen sentir bien, pero tú no sientes al Espíritu Santo por parte y no hay liberación de tu vida. Entonces ahí es donde hace falta el poder, la manifestación de esa palabra que se acaba de dar. Entonces la iglesia, ¿por qué debe ser peligrosa? Porque debe ser una amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Cómo? Los gobiernos tienen que temblar ante la manifestación de poder que debe tener la iglesia de los últimos tiempos. Sí, sí. Los idealismos corrompidos que andan por ahí, que son en contra de los fundamentos bíblicos, que son en contra de la relación de Dios con el hombre, con el ser humano, debe temblar todos esos idealismos por una iglesia que donde tú me promueves un diseño anticreacionista. Ay. Yo vengo delante de ti y no te digo estás mal, no. Yo te impongo manos y tú recibes liberación. Eso es peligroso. Ay. Porque yo no te estoy combatiendo palabra por palabra. Tú me traes tu conjunto de conocimiento y yo te traigo poder. Mi del manifestación. que sabe más que tú, ¿me entiendes? Wow, Dios mío. Porque la iglesia solo está creando exégesis, se está basando en hermenéutica, se está basando en teología y se le está olvidando que Jesús vino a manifestar la palabra. Él era el verbo y vino a manifestar el poder. ¿Y cuál es la diferencia, Chalón? La diferencia es la siguiente. Que después de que Jesús terminaba de demostrar el conocimiento y la sabiduría, venía la manifestación de lo que él habló. Paralítico, levántate. Rian, se paraba el paralítico. Ciego, ve. Entonces, está bien el conocimiento. Está bien que estudiemos. Que nos metamos a teología, estudie, está bien. Pero procure que después de que usted diga las sabias palabras, se levante el enfermo. Así como cuando los discípulos, porque también tú dijiste algo, no tan solo era Jesús. Pedro, los discípulos manifestaron el poder de Dios. El mismo Pablo, que estaba bien preparado a nivel de conocimiento, estaba dando un estudio bíblico, Sí. de la azotea se cayó un muchacho, y él dijo, no, cuando terminemos lo resucitamos, y resucitó al muchacho. Muy fuerte. Me doy a entender, estamos hablando de un Pablo con mucho conocimiento, pero donde llegaba también llevaba manifestación. Imagínate Pablo, en el tiempo en que estaba, era donde la ciencia y la filosofía estaban teniendo mayor auge. Y estaba ante tribunos y personas que tenían un conocimiento elevado y que estaban descubriendo a nivel científico cosas nuevas cada día. Filosofía, el epicurio. ¿Cómo Pablo iba a hablar de Jesucristo sin manifestar poder ante personas que competían con él a la par a nivel de El conocimiento? epicurio, los aeropagistas, había muchas líneas. ¿Me doy a entender? Entonces Pablo no solamente venía a decirle, ustedes están mal, tienen que arrepentirse y convertirse. Le llevaba poder, manifestación. Entonces no solamente se quedaba en el discurso. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy en día, Joan? Que estamos bajando muchos remas bonitos, muchas revelaciones poderosas, pero nos estamos quedando en el verbo, en la palabra. Nos estamos quedando en dar un buen discurso, un buen sermón. En que otro evangelista vea que yo estoy a la vanguardia de conocimiento. Porque se ha metido esa competitividad a nivel de conocimiento. Yo he leído tantos libros, yo he estudiado a fulano, yo he estudiado a fulano. Pero nadie procura esa manifestación de poder que es muy necesaria. ¿Cómo tú vas donde el ateo? Solamente con saberte versículos bíblicos. Dios tiene que darte ciencia para tú revelarle ahí mismo de un tintán su vida. Sí. Y decirle, mira, pero el Señor me revela que tú estás pasando por esto y esto. ¿Me doy a entender? Eso es así. Se necesita ese nivel de revelación para poder llegar a un ateo en este tiempo. Para poder llegar a una persona que es académica, que se dedica a los estudios. Es más, una persona del vecindario que dice, pero yo no mato, yo no robo, no tengo que estar sirviéndole al Señor en una iglesia, porque yo no hago nada malo. Y tú empezar a contarle situaciones de su vida privada que no te ha contado, pero el Señor te la ha revelado. Se activa el don de ciencia, Cuando que eso es parte de la manifestación. Me doy a entender. Y viene y tú le dices, mira, el Señor me revela que tal día, tal hora te pasó esto y esto y esto y esto. Y si es el Señor que te está hablando, entra a tu habitación, que en la tercera gaveta está esto y esto y esto. Lo hemos vivido y hemos visto lo glorioso que es. Me doy a entender. Porque algo que va a doler un poco, pero los milagros Jesús no los trajo para el que tenía fe. Pregúntame para quién. ¿Para quién? Para los incrédulos. El único que necesitó ver las marcas que había en las manos de Cristo fue Tomás. Así es. Y era un incrédulo. Tomás fue un hombre que dudó, entonces el Señor le dijo, mira. Y cuando él entró el dedo, llorando. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver.
Entonces hay una bienaventuranza que otros no la van a tener. Y para eso estás tú, para operar en ese diseño de que los que no quieren creer, porque solo han escuchado la palabra, cuando tú se la manifiestes, se la active la fe. En estos días estábamos ministrando en una provincia de nuestro país, en Cotuí. Y le cuento esto por testimonio para que la audiencia no pueda entender, Joan. Sí. Joan era el que estaba predicando y el Señor le revelaba, antes de llegar al evento, la vestimenta de un joven que iba a estar en el lugar. Y le decía, tú eres así, 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 tiene el pelo largo y tiene una gomita de tal color que te amarra el pelo. Cuando Joan está en el culto, está explicándole a los hermanos la visión que tuvo antes de llegar a la iglesia, cómo Dios le mostró a esa persona. Luego esa persona justo estaba en el culto porque ya Dios lo había revelado, pasa adelante. Lo que no sabíamos Joan y yo, que las personas después nos testificaron al final, fue que el joven se dedica a la brujería, Joan, y que era satanista. Y fue muy impactado, porque lo que el Señor me revelaba era que él no iba para allá ese día. Pero agarra, le pide la ubicación a una joven, eso no lo testifican al final. Al final del servicio. Y llega allá de repente. O sea, las palabras que Dios le dio fueron precisas. Fueron palabras precisas. Y eso hizo que se le active la fe a él, porque hubo evidencia. Y me llama la atención porque usted sabe que los brujos, a nivel demoníaco, tienen acceso a un poder. Sí. Pero él entendió que este poder era superior. Era un poder limpio. Un poder que no trae tristeza. No, y que antes de llamarlo ya él había visto cómo Dios empezó a tomar el ambiente, porque el Señor te reveló a ti que olía a medicina. Sí. Entonces tú no sabías que el Señor me había revelado a mí que ministre sanidad. Y cuando subo a ministrar, el Señor le entra esa unción de milagros y empiezan a acontecer milagros en el entorno. Y él fue testigo de cómo la gente se sanaba de la espalda, cómo desaparecían las hernias, cómo personas con problemas en la vista recuperaban su vista, cómo Dios empezó a hacer mucho, cómo los quistes se iban de los senos. Él fue testigo del poder de Dios. No tan solo predicamos la palabra, sino que también llegó la evidencia, porque así lo quiso el Señor. Y esto yo lo testifico porque tal vez algunos nos mirarán. Y yo quiero que usted sepa que esto es por testimonio. Sí. Cuando hablamos de que la iglesia debe ser peligrosa es porque nosotros lo hemos vivido. Estaba yo terminando ya mi último cuatrimestre de universidad, en una universidad muy destacada aquí de nuestro país, y yo tenía un estudiante de filosofía a mi lado. Y el Espíritu Santo me movió a hablarle a ese muchacho. Y mientras yo hablaba, él me decía que se le engrifaban los pelos, que él sentía algo diferente. Ay. Yo no sabía que él era un estudiante de filosofía y que estaba exponiendo en su tesis algo contra la iglesia. Y luego al final me dice, yo no sé ni qué escribir. Ya no podía hacer la tesis igual. No sé cómo hacer la tesis. Eso es lo que Dios quiere. Porque lo que tú me acabas de decir, me acaba de confrontar, me acaba de ministrar. Entonces, eso es un peligro. ¿Me doy a entender? Entonces, hemos vivido en estos días cosas que se lo doy por testimonio para que usted sepa que cuando hablamos de que la iglesia debe ser peligrosa, es porque no solo debe hablar, no solo debe expresar una idea, porque bastantes idealismos hay en el ambiente, sino que debe traer una manifestación. La iglesia debe ser peligrosa en los puntos de droga. La iglesia debe ser peligrosa en las cárceles. La iglesia debe ser peligrosa en el gobierno. La iglesia debe ser peligrosa porque manifiesta el mensaje que predica. Ok, vamos allá. Dame Biblia, Joan. Dame Biblia, Shalom. Pablo y Silas en la cárcel. Comienzan a adorar. Tiembla la cárcel. Se empiezan a romper la cadena. Todos los presos sueltos. Se arma un corre-corre. ¿Y qué fue lo que pasó? Que llegaron dos evangélicos y empezaron a adorar. Ellos no estaban dando una charla de una exégesis de la palabra. ¿Cuál es la revelación que se encuentra en la raíz oculta del hebreo? No. Ellos empezaron a adorar y manifestaron el poder del Dios que ellos les sirven. ¿Está bien? Termina. Eso fue en la cárcel, dos evangélicos. Sí. Vámonos para el Antiguo Testamento. José, un sueño, una revelación, Dios lo lleva al gobierno. Ahí está una gente que le sirve a Dios gobernando, interpretando sueños. Y lo que él interpretaba se cumplía. Por eso el gobierno se doblegó ante José. Así es. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Donde llega una gente que le sirve a Dios, al terreno que le entre debe ser sujeto al poder al cual le servimos. Amén. Si es en la cárcel, debe haber manifestación. Si es en el gobierno, debe haber manifestación. ¿Qué dijo el faraón? Hay que servir a Dios de este muchacho. Sadrach, Mesach y Abednego, que esos no son sus nombres realmente. Esos fueron los nombres paganos que le pusieron. Al horno de fuego. Hay que inclinarse ante una estatua. No nos inclinaremos. Para el fuego, caliéntalo 7 veces más. Que el número 7 me llama la atención porque simboliza perfección. Cuando lo entran al horno de fuego, eran 3. El mismo que lo mandó a quemar, ve que hay 4 personajes.
Y cuando salen ellos de ahí vivos, dicen, no adoraremos la estatua allá, adoraremos al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Manifestaciones que hicieron que los gobiernos, que las cárceles, que las entidades terrenales, que los hombres, que las mujeres, que todo el mundo crea en el Dios a que ellos adoraban. Y eso es lo que nosotros debemos traer en este tiempo, que se crea en el poder de la iglesia. Así es. Pero no ha pasado, ha pasado. Lo que pasa es que el llamado no es para un solo hombre. No puede ser que cuando preguntan, ¿quién opera en liberación? Nada más mencionemos al moreno de África. Sí. ¿Quién opera en sanidad? Que nada más mencionen a fulano de tal. Es la iglesia completa que está llamada. Dice que los discípulos se iban cada cual por su lado. Felipe por un lado, bautizando a todo el mundazo. Simón el mago haciendo brujería tuvo que convertirse y dejar la brujería para servirle a Dios. Sí. Porque Felipe demostró que el verdadero poder de Dios, él lo portaba. Pedro por otro lado, que por donde él cruzaba con la sombra se sanaba a los enfermos. Pablo por otro lado, predicándole a todo tipo de tribu y nación. Pero mira qué bien, que no era un solo que estaba siendo usado, eran todos. Entonces, si la iglesia entra en ese nivel de mentalidad ahora, ¿sabe qué va a pasar? Que la gloria y la emoción no va a ser a un predicador invitado que porte una unción que él buscó, sino que la iglesia entera va a operar en ese poder y ya no va a ser un culto en cuatro paredes, sino que cuando se suelte la iglesia en la calle, que se meta a los hospitales, a las cárceles, ¡ay, Dios mío! Ese es el problema. Tenemos una iglesia rezagada en sus emociones. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es una iglesia rezagada en sus emociones? Yo necesito sanidad, yo necesito restauración. Es para mí. Yo necesito sanidad interior. Yo necesito. ¿Y el mundo? Se nos ha olvidado. Entonces, ¿Y la humanidad? ¿qué es lo que trae avivamiento, Joan? ¿Y las almas? ¿Qué es lo que trae avivamiento, Joan? El avivamiento lo trae impartir hacia afuera lo que se está recibiendo adentro. Pero tenemos una reverberancia de palabra. ¿Cómo una reverberancia de palabra? Se emite el sonido dentro de la iglesia, pero el eco sigue en las cuatro paredes. ¿No sale? No sale el sonido. O sea, que la palabra que para las almas se está quedando dentro de la iglesia. No sé si recuerdas una vez que fuimos a una actividad, yo no sé si tú te acuerdas de esto, porque hace mucho, donde hicieron un culto para los amigos. Yo creo que sí. Y el culto era para los amigos, invitan un predicador y la iglesia llena de cristianos. Sí. Y cuando hacen el llamado, nadie ahí, todos eran cristianos. Me pasó en otra ocasión, que andaba con el pastor, fuimos a un evento que era de sanidad y no llevaron ningún enfermo. O sea, ¿cómo Dios va a sanar a los enfermos si no lo llevan? Si todo el que está ahí está sano. ¿Cómo Dios va a traer salvación si no llevan al inconverso? Esto está fuerte lo que estamos hablando. La iglesia está ensimismada, ¿yo por qué? Porque a veces tenemos nosotros como cristianos un vecino que necesita al Señor, Joan. Y nosotros no vamos donde el vecino. No se sabe que somos evangélicos. Ay. Porque el brujo que está en la esquina no es impactado por nuestra oración, porque no llevamos una vida de oración. No, porque el evangélico tiene que romper con esa malicia del diablo, de que todo el mundo en el sector sabe cuando el brujo es brujo, pero nadie sabe cuando el evangélico es evangélico. Lo dijo. Cuando la gente quiere hacer su brujería, su brebaje, su guanguán, sus cosas raras, saben en cuál esquina, en cuál número de casa que queda el brujo. Pero cuando quieren una oración, tienen que pensar mucho para buscar cuál es el evangélico del sector. Lo dijo. Entonces queremos que Dios nos lleve a las naciones. Ay. Queremos que Dios nos lleve al mundo. Pero al vecino tuyo se lo está llevando el diablo. Hay que hablar claro. Y no vamos donde él. ¿Pero por qué? Porque tenemos un temor, porque sabemos que no vamos a manifestar nada, porque no estamos buscando al Dios de la manifestación. Estamos buscando palabras para mantener nuestra egolatría. Estamos buscando palabras para continuar en nuestro pecado, que nos emocionen, que nos restauren momentáneamente, complaciendo lo que yo quería escuchar, pero no cambiando para manifestar ese poder. La iglesia, Joan, ha perdido el deseo. Ya la gente no quiere hablar en lengua. Ay. Ya la gente encuentra antiético danzar en el espíritu. Ay. Ya la gente entiende que está en un nivel de conocimiento superior, donde Dios se tiene que manifestar así, de esta manera. No se puede greñar. Llévalo afuera. No se puede despeinar. No puede sanar. ¿Por qué? No quiere ir a los hospitales. Porque hay ministros encargados para la sanidad. Ya todo es por encargo ahora. Hay ministros de sanidad, hay ministros de liberación, hay ministros de esto. Se le olvida a la iglesia que los ministerios son para el fortalecimiento de la iglesia, para el crecimiento y edificación de la iglesia. Pero es compromiso de todos el predicar el evangelio en todo el mundo. Y para tú poder predicar el evangelio como se necesita en este tiempo, tienes que llevar manifestación de eso que se está predicando. Lo que pasa es que hay algunos que saben que están como los hijos de Sebas. Cuéntamelo, ¿cómo así? Que los hijos de Sebas fueron a sacar un demonio en el nombre del Cristo, que predica Pablo, en el nombre de Pablo. Y ellos le dijeron, a Pablo conocemos. O sea, de él hemos escuchado y a Jesús lo conocemos. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Y sabe qué pasó con los hijos de Sebas, Chalón? Que le dieron una paliza.
porque su vida no era agradable a Dios y querían usar el nombre de Dios. Tú me estás diciendo a mí entonces que la iglesia no está siendo peligrosa porque no está siendo realmente iglesia. No, porque hay gente que saben que no están en la posición correcta para sacar un espíritu, para sacar una enfermedad, o ni siquiera, es más, no hablemos de manifestación de milagro, hablemos de manifestación de testimonio. Para yo poder decirte a ti que Cristo cambia, yo tengo que cambiar. Uf. Y el evangélico del barrio todavía sigue haciendo cosas que Uf. tengo que seguir. No, termina la idea porque está bueno, parece piedra, pero hermana. La sierva es chismosa y el siervo también. Y Contendioso. buscan problemas y discuten. Y son de que los cristianos. Y cuando van a hablar de, mire, no busque contienda, que la Biblia dice. Hay inconversos que han mandado a calle cristianos por la falta de testimonio. Así es. Y no es que estamos diciendo que toda la iglesia está así. Estamos hablando de gente que está en la grey, que no ha decidido cambiar todavía, aunque sigue yendo a los servicios, a los Así cultos. es. Porque hay gente que han cambiado. Hay gente que manifiesta en el poder de Dios. Hay gente que sin hablar una palabra le predican al vecino. Así es. Con su testimonio. A nosotros nos decían, los vecinos, antes de mudarnos, nos decían, No se vayan. no se vayan. Oren por nosotros. Wow, cuando ustedes cantan siento algo especial. Una mujer que se iba a suicidar, Chalón estaba adorando. No lo hizo por la adoración. Sí. ¿A qué iglesia que debo ir? Porque quiero encontrar la verdad. La gente estaba nerviosa porque Dios se movía en el lugar. Así Y es. donde quiera que vamos, la gloria de Dios, la gente quiere escuchar de Dios. Pero no porque se lo hablamos primero, sino porque primero lo modelamos, lo testificamos. Entonces, ¿qué pasa? Usted debe dar testimonio. Es difícil cuando tú vas a orar por alguien. Y esa persona, antes de que tú llegues a orar por él, escuchó algo malo de ti. Sí. Entonces yo creo que para la iglesia evidenciar, para la iglesia traer manifestación, tiene que hacer lo que hizo Cristo. Dejar una evidencia de la santidad, del amor. Porque es otra cosa, el amor es una evidencia que nos está trayendo. No, mira, y en esto sabéis que son mis discípulos, que se aman unos a otros. Entonces cuando la gente ve a la gente acribillándose en el evangelio uno a otro. Tú encuentras, por ejemplo, aquí en los medios de transporte público, gente que cuenta, yo no me convierto porque la iglesia son más chismosos que afuera. Eso la gente dice. Y no complazco el ego del que no está sirviéndole al Señor de manera activa, porque la iglesia está llena de enfermos. No somos perfectos, somos gente en camino de la perfección tratando de seguir a Cristo de manera sincera. Ahora bien, la iglesia lastimosamente no quiere dar testimonio, Joan. Quiere mantenerse en su manera de vivir, quiere mantenerse en lo que sabe, en su tradición, apoyado. No busca algo más, porque eso es lo que me duele. La iglesia nunca va a ser de impacto, de peligro, si no busca algo más. Yo sí creo, Joan, que Dios está levantando una generación sedienta, que está tratando de provocar y de manifestar la palabra que está predicando, pero necesitamos despertar y por eso entiendo que este mensaje debe llegar a mucha gente. Sí, y para que nadie se confunda, nosotros hemos podido vivir la experiencia de ver milagros fuertes, ver gente ser sanada del cáncer. Nosotros hemos podido evidenciar lo que son tiempos de adoración gloriosos. Amén. Dios nos ha dado la oportunidad de que nos puso en la iglesia correcta. Nos congregamos en una iglesia hermosa, bella, llena de amor, llena de presencia de Dios, donde hay gente que puede ir con su papel del cáncer hoy y el próximo martes, los martes de sanidad, está sano. Entonces lo que quiero decir es que quedan iglesias que manifiestan el poder de Dios. Pero el anhelo de Dios no es que quede una o dos iglesias, es que todas las iglesias manifiesten el poder de Dios. ¿Y qué va a pasar? Pues el pastor es responsable. No. ¿Y si se levanta un miembro que cree, que tiene fe? Y que empieza a evidenciar el poder de Dios. Pero es que esa es la idea, porque el problema es que no hemos centrado en los ministros. Estamos esperando cuando lleguen los ministros invitados a nuestras congregaciones para que manifiesten el poder en nuestra comunidad. Y cuando ellos se vayan, que venga un extranjero a manifestar el poder en nuestra comunidad. Pero quienes vivimos nuestra realidad de día a día, en nuestros barrios, donde jóvenes están en las drogas, en el alcoholismo, y necesitan una palabra de impacto y de poder y manifestación, somos nosotros los que tenemos que llevarla. Porque el invitado no va a meterse al barrio, va a ir al punto donde se le citó a predicar, va a ir al lugar donde de la concentración, de la campaña. Pero somos nosotros los que día a día tenemos al hijo de Juancita en la esquina, haciendo la guerra porque es el delincuente del barrio, haciendo atracos. Pero nosotros ni locos nos paramos delante de Juancito y con el poder y la autoridad de Dios, le decimos, vine a hablarte de parte del Señor. Y que el hijo de Juancita caiga postrado en tierra, temblando por el poder de Dios. Wow. Hace falta eso. Donde la iglesia pierda el miedo. Tenemos una iglesia miedosa. Ay. Donde no quiere hablar,
donde no quiere confrontar, pero es porque sabe que le falta todavía muchas rayitas para llegar a la manifestación de la palabra que tanto predica. Dios mío, Padre, esto está muy fuerte. El poder está ahí, el acceso está ahí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Jesús clasificó el poder? O sea, ¿lo puso para una élite o lo dejó a expensas de todos? Muy buena pregunta. Él dijo, ustedes harán cosas mayores en mi nombre. Y cuando él dijo ustedes, no solo se refería a los discípulos, sino también a las personas que vendrían de los discípulos. O sea, fue a la iglesia. Y yo le pregunto a usted, amado oyente, ¿usted es iglesia? Ay. ¿O es solo el pastor? ¿O es solo el evangelista que me está sonando? ¿O es solo el apóstol o el profeta? ¿Usted es iglesia? Si usted se considera iglesia, usted tiene una alta responsabilidad de manifestar lo que usted predica. Le entregó la autoridad a la iglesia, fue. Fue a la iglesia. No al pastor, no al evangelista invitado, a la iglesia en general. Es que hasta los niños pueden fluir. Es que esto está abierto a que Dios haga lo que quiera hacer. Eso es. Es que si tú estás viviendo una vida agradable a Dios, Dios va a hacer lo que tiene que hacer en el lugar. Yo creo que en este tiempo hay muchas personas que van a ser confrontadas por esta palabra y se van a dar cuenta que el problema no es el templo, es que ellos no han sabido ser iglesia. Espérate, haciendo un paréntesis para que usted me entienda más. Te voy a decir algo, Joan. Y yo creo que en esto fallamos todos. A Dios se le da el 10% de todo. Él lo pide de todo. Eso incluye nuestro tiempo. Nuestro diezmo a Dios de nuestro tiempo, 24 horas, son 2 horas y media. 2 horas y 40 minutos. 2 horas y 40 minutos. Es el diezmo de tu tiempo a Dios. Cuando Jesús está orando y lleva a los discípulos para que oren junto con él, le dice, no han podido velar ustedes ni siquiera una hora. Eso es lo mínimo. El tiempo mínimo de oración por devoción a Dios, no por el diezmo, es 1 hora. Suma el tiempo de devoción, que mínimo debe ser 1 hora, el tiempo de comunicación constante con Dios, mínimo, 1 hora. Súmale que tú le debes tu tiempo a él de 24 horas, 2 horas y media. ¿Cuánto tiempo te da eso? 3 horas y media. 3 horas y media. Entre tu responsabilidad de cumplir tu diezmo de tiempo y tu responsabilidad mínima de oración como creyente. Wow. Son 3 horas y 40 minutos. Hay peligro. Estamos nosotros dando solo lo que corresponde a la responsabilidad. Estamos dando lo mínimo siquiera, la hora. Espérate, ahora, eso no quiere decir que esto es como un trueque. Yo te doy oración y tú me das poder. Yo te doy ayuno y tú me das manifestación. No, es que no se está, no. El cielo no se prostituye. El cielo... No, eso lo no, dijiste. Eso no es lo que queremos Eso debería expresar. ser otro tema, porque Sí, tenemos vamos, un reguero de grabar. prostitutos en los altares. Dios mío. Pero no es un intercambio, de eso no se trata, porque eres tú como creyente en tu búsqueda. Pero sí es cierto que la oración, esa relación con Dios, trae manifestación. Wow. Porque ya tú no escuchas a Dios de lejos, tú escuchas los latiditos ahí cerca. No, y que el precio de la unción, o sea, el precio de la manifestación, del respaldo del cielo, vamos a decir así, de Dios, Bien. de Jesús, no es algo que tú puedas ir y que a comprar la unción allí. La unción no la venden en la Duarte. Tú nunca has visto una gente de que cogiendo un vuelo para el Bronx o los Estados Unidos. ¿Para dónde tú vas? Que voy a comprar unción. Tengo un par de millones y cuando yo compre la unción voy a bajar con ella para predicar la palabra. Dios te dio la facilidad de que en tu habitación, en tu casa, donde quiera que tú estés, tú puedes elevar un clamor. Tú puedes conectarte con el Señor. Y si lo estás haciendo de corazón, el cielo te da la oportunidad de poder fluir en el poder de Dios. Así es. O sea, no te pusieron una limitante de que hay que ser rico para estar ungido. De que hay que... Y te voy a matar el gallo en la funda, como decimos aquí en Dominicana. Dios mío. No dijeron que tienen que ungirte a fulanito para que tú manifiestes Es otra poder. cosa. Tampoco tiene que venir ni el ponerte Papa un Segundo, manto. ni fulano de tal. Espérate, ni ponerte un talí para ungirte obligado con cuernos para que tú manifiestes poder. No. El etíope lo bautizaron de ahí. Rian. Me doy a entender. Y estamos hablando de que la iglesia manifiesta poder no porque haya sido ungida, es porque ya Dios le entregó la autoridad. Jesucristo le entregó las llaves del Hades a la iglesia. Le entregó la autoridad. ¿Por qué la discoteca de la esquina de tu casa, que te hace tanto la guerra para orar, no se ha cerrado? Porque no te has revestido de poder. Wow. Porque si tanto te hace la guerra, si tanto te preocupan los jóvenes de ese entorno, sal como loco, como loca, a predicar, lleno de poder. Que donde tú te pares delante de una persona, tú digas, tu vida está así, 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 y declaro la liberación ahora en el nombre de Jesús. Como el testimonio y tiene que caer temblando. de ese pastor que entró a una discoteca lleno del poder de Dios.
Y no fue a hablarle a los que estaban en la discoteca, no fue donde el parqueador, no fue donde el que sirve el trago. Se metió ahí atrás donde estaba el dueño de la discoteca y le dijo, así te dice el Señor, hijo de fulana de tal, que naciste a tal hora, tal, tan. Cuando le dijo la vida, le dijo, el Señor quiere que tú quites esto de aquí. Porque aquí lo que hubo una iglesia, en una discoteca, le dio la palabra y fue con tanto poder y tanta evidencia que no está ahí en la discoteca lo que hay una iglesia. ¿Me voy a entender? Otros lugares, como República Dominicana, la San Vicente de Paúl, que lo que estaba era lleno de discotecas. Y hoy en día está lleno de iglesias. ¿Por qué? Porque donde llega el poder de Dios, todo cambia. Hay evidencia, hay manifestación, hay cambio. O sea, la evidencia abre el camino. Pero tenemos la situación, Joan, de que tenemos una iglesia en esta calle, un punto de droga en la esquina, y tenemos una disco más para adelante. Pregúntame. La iglesia tiene 15 años ahí y establecida. nunca se metió a predicar el punto de droga. No, y nunca ha hecho nada de impacto. Y se vive quejando de que ese punto de droga o de que esa disco le hace la guerra. Ajá. No te están haciendo la guerra, están provocando que tú te levantes a manifestar Mi poder. hermano, el primer día que usted abrió esa iglesia debió coger para el punto, hablar con el dueño de eso. Mira, nosotros somos los locos que vamos a estar aquí orando. Para que la DNCD no lo mate a ustedes, ni la policía. Pero para que ustedes vengan a los pies de Cristo. Pero necesitamos valor para eso. Valor. Ahora, el valor lo da el poder de Dios. Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía, sino de poder. Y dominio. Espérate, vamos a dividirlo. Poder, amor y dominio propio. Nos está faltando poder, nos está faltando amor porque nos estamos acabando uno con otro y por eso el mundo no nos recibe, porque el mundo entenderá que hemos venido de Dios porque nos amamos los unos a otros. Lo dice la no Biblia. nos estamos amando y no estamos teniendo dominio propio porque no estamos sabiendo vivir nuestra vida conforme a Cristo. La queremos vivir conforme al mundo. Wow. Es un exhibicionismo, lo que hablamos ahorita, una corriente filosófica humanista, donde todo se trata de mí, de mi sanidad interior, de mi restauración y de mi familia. Y se nos olvida que una vez impactada nuestra familia, tenemos que impactar al mundo también. El evangélico que se está preparando para ir al próximo culto de su iglesia, para recibir palabra para sí mismo, solo para él, de restauración de ánimo. Déjeme decirle que no es una iglesia que usted tiene que ir a un centro psicológico. Porque la iglesia no es para eso, la iglesia es para que todo el mundo sea restaurado, todo el mundo reciba, no es nada más para mí. La iglesia no es algo egoísta, la iglesia es para todos. Y la iglesia va a tratarte temas psicológicos, la iglesia va, porque es un centro Sí. para todo. Pero yo no puedo tratarte igual como te va a tratar la doctora psicóloga, donde todo se va a quedar en cómo te sientes y cómo te has sentido con esto. No, yo también voy a ver un aspecto espiritual. Claro que ¿Qué sí. demonios generacionales están operando en tu Y esos familia? demonios no van a salir con una pastilla que te recomienden. ¿Me doy a entender? No. Eso va a salir con poder. Entonces, ¿por qué la iglesia debe ser peligrosa? Porque la iglesia no puede quedarse solo en la palabra, sino en la manifestación de esa santa palabra. Jesús vino a traer ejemplos tangibles del reino. Ok, ¿de quién debe ser imitadora la iglesia? De Cristo, porque ¿de dónde nace? ¿Cristo sanaba a los enfermos? Sí. ¿Cristo ayudaba con los problemas emocionales a las personas? También Llegó a las prostitutas, la samaritana. Pero no solo, porque a la samaritana no solo le dio la reflexión psicológica, le habló conciencia. Para poder darle. 5 maridos tiene, el que tiene no es tuyo. Me doy a entender. Ay, Dios mío. Para poder confrontarle en un sentido psicológico, tuvo que fluir en ciencia. En ciencia. O sea que la iglesia debe tener un conjunto. Es que somos imitadores de Cristo. Porque es otra cosa. No puedo conformarme en fluir en una sola cosa. Si mi iglesia tiene revelación, no tan solo debe conformarse con eso, también debe traer la sanidad. La iglesia debe ser un complemento, así como Cristo lo era, que tenía todas las cosas en una. Porque quizá tu iglesia está yendo a alguien que está enfermo, que no necesita, él se siente bien consigo mismo psicológicamente. Esa persona que está yendo, en una iglesia pueden estar sentados una persona que se siente bien consigo a nivel psicológico, pero tiene una enfermedad de salud. Una persona que quizá no tenga una enfermedad de salud, pero tiene una enfermedad mental. Tú vas a tener diferentes tipos de personas y la iglesia debe tener cada una de las herramientas para poder libertar a cada uno de ellos. Ahora, pregúntame, Joan, ¿cómo se llama esa herramienta? ¿Cómo se llama esa herramienta? Espíritu Santo. Espíritu Santo, wow. Que lo llena todo en todo. Porque hay una parte que yo no voy a poder hacer en el hermanito que se está congregando. No, porque no. Y eso lo hace el Espíritu Santo, quien convence de pecado y a través de su palabra redarguye, restaura, confronta. Pero eso va a pasar cuando haya poder. El problema es que hay muchas iglesias que han sacado el Espíritu Santo. De tal manera que tú preguntas, ¿se sanan los enfermos en esa iglesia? No. ¿Por lo menos la gente recibe sanidad interior? No.
y la gente recibe por lo menos el gozo del Señor. No, pues cierra ese centro psicológico, porque Jesús dijo que, claro, es un centro psicológico. La gente lo que va a ofrendar allí, a brincar y a gozarse en el alma, pero no a recibir salvación, sanidad y manifestación, la evidencia del verdadero reino de Dios. Entonces los vecinos del entorno odian a la iglesia. Y no estoy hablando porque sí hay guerras en contra de las congregaciones, pero la iglesia no puede estar, Joan, como decíamos al principio, alimentándose uno entre otro en cuatro paredes. La iglesia debe ser peligrosa porque debe salir al mundo a impactar con la manifestación de la palabra que predica. Esto estuvo buenísimo, Joan. Una última pregunta. ¿Cómo me di cuenta que estoy siendo la iglesia correcta? Porque estoy manifestando la palabra que predico. Dios mío, muy fuerte. Porque yo vine a ser imitadora de Cristo. Y el término cristiano hace referencia a alguien que sigue a Cristo. Entonces, ¿qué hacía Cristo que yo no estoy haciendo? Concluimos con esa pregunta. Iglesia, ¿qué hace Cristo que tú no estás haciendo? Dios te bendiga.